Bueno, chicos, vamos a empezar entonces y si alguien se conecta, pues ya perdimos 5 minuticos acá. Ustedes saben que este tiempo aquí en Zoom es oro. Vamos a empezar vamos a compartir la pantallita que quería comentarle. Listo. Bien, yo les comentaba que dentro de la contratación en salud, suponiendo que se dé en lo que nosotros actualmente nos manejamos, ¿verdad? O que probablemente nos vamos a manejar, que es entre EPS e IPS. ¿Ok? Por decir algo, la EPS, Mutual Ser, corrígeme si estoy en algún error, Paola, ¿tiene convenios con la policlínica? Paola. Mutual Ser tiene convenios con Sí, Policlínica. ¿verdad? Entonces, Sí. Mutual Ser es una EPS y una IPS es la policlínica. Entonces tienen un acuerdo, hicieron un contrato de servicio. Bien, ¿por qué? Porque dentro de la contratación de servicios, una de las exigencias es que le exigen, óigase bien, a la IPS, explico mejor, la EPS le exige a la IPS cuál es su red de servicios, ¿ok? Porque recuerden que a la EPS, la superintendencia y el Ministerio de Salud también exige, cuénteme cuál es su red de servicios también. O sea, todo es una telaraña o una cadena, ¿de acuerdo? Y cada quien tiene que tener y saber con cuál persona se está manejando, cuáles son los acuerdos. Recuerden que, porque es importante tener red de servicios, porque en salud nada puede quedar al azar, todo tiene que quedar bien estipulado en una contratación y lo vamos a ver más adelante. Les voy a leer esta definición. Red de prestadores de servicios, dice, conjunto articulado de prestadores de servicios de salud ubicados en un espacio geográfico que trabajan de manera ordenada, coordinada y que busca una integridad funcional de la atención sin interrupción del servicio a través de la referencia y contrarreferencia del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la definición nos habla de que es un conjunto articulado, ¿de acuerdo? Dice que los prestadores de servicios deben estar ubicados en un espacio geográfico para que se trabaje de manera ordenada y coordinada. Es decir, si la EPS, perdón, Mutual Ser, hizo un contrato con la policlínica, listo. Entonces ya sabemos que nosotros debemos, o la IPS debe tener en su espacio geográfico todos los afiliados de Ciénaga que correspondan a Mutual Ser tienen que, digamos de alguna forma, irse a atender sus urgencias vitales a la clínica, a la policlínica, ¿de acuerdo? Luego dice que busca una atención sin interrupción del servicio. Actualmente eso está por verse, ¿verdad? Pero sin embargo, la norma nos dice, no se debe interrumpir el servicio. Dice que a través de la referencia y contrarreferencia. Ya vamos a hablar qué significa referencia y contrarreferencia. Los que ya están en el término, en la salud, ya sabemos qué significan esos términos. Para los que no saben qué significa referencia y contrarreferencia en salud, más adelante vamos a verificar ese concepto. Pero les voy adelantando algo. Referencia es cuando enviamos algo y contrarreferencia es cuando regresamos algo. ¿Ya? Para que vayamos teniendo como un bosquejo de la cuestión. Bien, dentro de la contratación también es indispensable conocer el modelo de atención, ¿de acuerdo? Y le voy a leer esta enunciado que dice, el modelo de atención hace referencia a enfocar las acciones orientadas a las actividades en salud. Comprende actividades logísticas y asistenciales, buscando siempre resolver los problemas que presenten los afiliados al sistema de seguridad social. Bien, ¿qué es un modelo de atención? Es básicamente algo que se enfoca a las actividades en salud. ¿Ok? ¿Cuáles son esas actividades? Pueden ser logísticas y asistenciales. Bien, ¿qué es un modelo de atención? Hombre, si la EPS Mutual Ser tiene un contrato con la IPS Policlínica, pues ya sabemos que ahí las van a atender unas enfermeras, les van a hacer seguramente estudios de laboratorio, seguramente le van a hacer estudios de radiología si tienen una unidad de imagenología, seguramente les tienen un servicio de hospitalización y también pues le van a prestar el servicio de unidad de cuidados intensivos y algunas especialidades que contenga la IPS. Esas son actividades asistenciales. Dentro de las actividades logísticas, pues pueden ser la parte administrativa, ¿ok? El acuerdo de voluntades que tenga esa IPS con otros proveedores para brindar un mejor servicio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. ¿Vamos bien? Sí, yo hasta ahora tengo
Bien, listo. Linei, Paola, ¿están viéndose Diomedes? ¿O estamos conectados? Nada, profe. Ah, ok. Norainis, ¿estamos bien? Sí, profe, lo estoy escuchando, Ok. sí, señor. Diomedes está por allá y estamos por este lado. Chávez, ya se acabó la novela, Chávez. Oye, la que se empezó la otra novela. Chávez no se ha podido conectar. Chávez no está conectado, yo pensé que era la voz de Chávez. No. Ella no tiene luz. Sí, no tiene luz. El vecino cambió el wifi. No me lo digan eso. Bien. Ahora les voy a explicar lo que es el concepto de referencia y contrarreferencia. Bien. Ambos conceptos dicen, es el conjunto de procesos que se realizan adecuadamente entre prestadores de servicios para garantizar la calidad, accesibilidad e integralidad de los servicios a los pacientes teniendo en cuenta su red de servicios. Bien. En salud, la referencia y contrarreferencia se refiere a un conjunto de procesos, vuelvo y les explico, entre prestadores de servicios de salud que hacen parte de su red de servicios, por decir algo. Suponiendo que un paciente de Mutualser se vaya a realizar un laboratorio a la policlínica y resulta y pasa que el laboratorio de la policlínica por ese día no puede realizar laboratorios, ellos deben tener un acuerdo de voluntades o un acuerdo o una contratación con un laboratorio alterno por el hecho de solo de no interrumpir el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, habla de un conjunto de procesos que se realizan adecuadamente entre prestadores de servicios para garantizar, oígase bien, la calidad, accesibilidad e integralidad de los servicios a los pacientes teniendo en cuenta su red de servicios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bien. Ahora nos dice, la referencia, bien, dice, es el envío de un paciente o una ayuda diagnóstica. Discúlpeme que yo coloco TX como diagnóstico, ¿ok? No suena bien para que se vayan familiarizando. Epa, exacto. Es el envío de un paciente o ayuda diagnóstica a otro prestador de servicios de salud para la atención o complementación diagnóstica que dé respuesta a las necesidades de salud. Bien. Ustedes recuerdan, básicamente les voy a colocar un ejemplo. Por decir algo, hay un paciente que necesita realizarse, suponiendo, una tomografía de cráneo, suponiendo. Supongamos, vamos a salirnos de la IPS Policlínica y vamos a otra clínica de Ciénaga, a la Clínica del Norte. Todos saben cuál es la Clínica del Norte, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Suponiendo, el paciente llegó a la urgencia de la Clínica del Norte. Supongamos, ojo, que la Clínica del Norte también tiene contratación con Mutualser. Ahora les pregunto yo, ¿la Clínica del Norte tiene contratación con Mutualser? Si No, profe. No tiene. Bueno, listo. Vamos a crearnos este escenario de que sí lo tenga. Llegó el paciente a la Clínica del Norte. Resulta y pasa que el paciente viene politraumatizado. ¿Qué significa politraumatizado? Que viene con varios traumas en el cuerpo. El médico lo valora y el médico dice, este paciente tiene un trauma en cabeza y necesita valorarse o realizarse una tomografía de cráneo para mirar si hay alguna trauma en cerebral, ¿de acuerdo? Les pregunto yo, ¿la Clínica del Norte cuenta con una unidad de imagenología o de radiología? Sí cuenta. Sí cuenta. Sí, profe. ¿Ya pueden hacer tomografías? No, tomografía no, solamente tomografía en Santa Marta, aquí no hay. Bien, perfecto, listo. Tomografía lo único que hacen aquí es policlínica nada más. A eso iba a ir, listo. Ojo, una cosa es radiografía, o una cosa es que tengan un sitio para realizar radiografías y otra cosa muy diferente para hacer tomografías, ¿de acuerdo? Y es muy diferente. Creo que en Ciénaga solamente es la policlínica la que tiene... sí, solamente de la policlínica. Tiene tomógrafo, así es. Bien, entonces volviendo al ejemplo, me disculpan por qué me salí. Bien, entonces llega el paciente, lo valoró el médico, llegó al de urgencia a la Clínica del Norte, viene politraumatizado y resulta y pasa que el médico general dice, este paciente necesita que le hagan una tomografía de cabeza y no requiere esta complejidad. Recuerda que ya hablamos de la complejidad. ¿Ok? ¿Qué significa? Que necesita una clínica donde haya mayor tecnología. Y en Ciénaga, ¿cuál es la más cercana? La policlínica. ¿De acuerdo? Lógicamente ese paciente tiene que remitirse hasta allá o trasladarse hacia allá. Eso se denomina en salud como referencia del paciente. ¿De
¿De acuerdo? Referencia o remisión. Exactamente, o remisión, exactamente como le decía. Entonces, cuando hablamos de referencia, dice, es el envío de un paciente, ¿de acuerdo? Mirando la definición que está aquí en la diapositiva, el envío de un paciente o ayuda diagnóstica a otro prestador de servicio de salud para la atención o complementación diagnóstica que dé respuesta a la necesidad de salud. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Listo, entonces eso hablamos de un proceso de referencia en salud, para que vayamos entendiendo. Ah, ok, entonces la referencia es cuando llega el paciente y remiten a un paciente o lo envían a otra clínica, puede ser de otro municipio, puede ser a otra ciudad, digámoslo, con el propósito de complementar un diagnóstico o cambiar de complejidad, pero todo con el hecho de complementar su diagnóstico o mejorar su calidad o condición de vida. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe. Ahora viene la contrarreferencia. Vamos a leer el concepto. Nos dice, la contrarreferencia es la respuesta, oígase bien, del prestador o receptor, y esta puede ser por una contrarremisión o, en su defecto, informar sobre la atención prestada al paciente. Bien. Esto es una enredadera. No, prestador, receptor. Listo. Es básicamente que cuando volviendo al ejemplo de la Clínica del Norte, suponiendo la Clínica del Norte, pues envía el paciente a la clínica, a la policlínica, suponiendo que el paciente no presente ningún trauma en cabeza. Está bien, solamente viene politraumatizado, pero no presenta ninguna fractura. Solamente fue la caída que tuvo. Entonces el paciente, pues básicamente, lo contrarremiten o le hacen una contrarreferencia. Quiere decir que lo devuelven a la Clínica del Norte. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces dice, es la respuesta del prestador o receptor. Bien, ¿quién recibe el paciente? Hombre, no remite el paciente y lógicamente lo recibe otra IPS y ese es el receptor del paciente, ¿ok? Y este puede tomar dos salidas, contrarremitirlo o devolverlo y decirle, mira, este paciente no presenta ningún tipo de trauma y lo puede seguir atendiendo allá en esa complejidad. O en su defecto, informar la atención al paciente, decirle, mira, este paciente sí requiere que se quede en esta complejidad porque seguramente tiene una lesión cerebral y viene con múltiples traumas y ustedes no tienen la complejidad para valorar o seguir con ese paciente. ¿Me hice entender, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Vamos bien. profe. Listo, Profe, entonces, eso también se da por decir algo. A mí me pasó con Salucón. bien, La niña le mandaron unas terapias de fonoaudiología correcto. y me la mandaron para la Clínica General del Norte. Y la Clínica General del Norte me mandó para el CIR, o sea, un prestador que ellos tenían, porque ellos no tienen ese servicio, sino tienen la contratación con CIR para prestar esa especialidad. Se hicieron una subcontratación. Así. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hace parte de su red de servicios. Eso está bien en salud, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. No piensen de, que porque esta IPS no te maneja eso. No, porque es que recuerden de que los contratos hay que cumplirlos. Y un paciente cuando llega a la urgencia, la IPS no le puede decir, miércoles, lo que pasa es que el ortopedista pues está enfermo. Sí, está enfermo y entonces él atiende dentro de 2 meses. No. ¿Sí me hago entender? Si lo dicen, lo pueden decir. Pero la contratación te aseguro que no dice. Si el ortopedista se enferma, entonces que se aguanten los pacientes. ¿Me hago entender? Eso no puede quedar una contratación. La EPS le dice a la IPS, cuando yo contraté el servicio, suponiendo ortopedia contigo, usted debe tener ahí una ortopedia de plantas o ortopedia 24/7 cada vez que mi paciente lo requiera. ¿De acuerdo? O sea que si el paciente cuando llegue, sí o sí, tiene que atenderlo un ortopedista. ¿De acuerdo? Porque hace parte de la contratación. ¿De acuerdo? Entonces hace parte de la contratación y en ese caso estamos hablando de las especialidades. En el caso de lo que nos explicaba Linei ahorita, de que subcontrataron, como decía Yair ahorita, el tema de los servicios de fonoaudiología, también se da. Porque si ellos subcontrataron ese servicio ante la EPS, deben responderle a los pacientes que devenguen o requieran esos servicios de ¿De qué me dices, Linei?
Fonoaudiología. Fonoaudiología. Ah, ok, ya está fijando en otra cuestión. Bien, ¿vamos bien hasta el momento? Sí. Sí. Sí, señor. Bien. Ustedes me hablaron ahorita de algo fundamental, creo que fue Paola, Noraimes. Me hablaron de los acuerdos. Eso es importantísimo hoy en día en la contratación de salud y en facturación, pues vamos a ver eso bastante porque esto es fundamental. Los acuerdos de voluntad es algo muy recurrente y muy casi que debe hacerse en todos los espacios entre EPS e IPS. La definición nos dice que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Puede ser entre personas jurídicas y naturales sujeto a alineamiento jurídico. Bien, en un acuerdo de voluntades entre EPS e IPS, eso es muy común. Por ejemplo, mire, para nosotros poder cobrar las cuentas médicas en salud, en Colombia hay unas tarifas o se rigen por intermedio de unos manuales tarifarios que lo vamos a ver nosotros en facturación. Hay un manual tarifario que se llama IS o Acuerdo 257 de 2001 y el manual tarifario SOAT. Listo. En un acuerdo de voluntades se define cuáles son las especialidades que se van a facturar o liquidar por intermedio de un manual tarifario IS y cuáles se van a liquidar por un manual tarifario SOAT. ¿De acuerdo? Eso se da por intermedio de los acuerdos de voluntades. Y les leo nuevamente. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. O sea, aquí en este acuerdo se pacta, por decir algo, bueno, la ortopedia, suponiendo la neurología, los neurocirujanos, por decir algo, y los maxilofaciales, los vamos a manejar por la tarifa SOAT, ¿de acuerdo? Lo que es medicina interna, lo que es urología, suponiendo, lo que es oftalmología, lo vamos a manejar por la tarifa IS. Así queda estipulado en un acuerdo de voluntades, ¿de acuerdo? Eso en materia de liquidación de servicios. También en materia de red de servicios, en el acuerdo de voluntades se dice, bueno, usted tiene que manejarme, suponiendo, los pacientes de primer nivel de contratación, me los tiene que trasladar hasta su casa en ambulancia, ¿ok? Usted tiene que tener una ambulancia mínimo básica, ¿de acuerdo? Usted tiene que atenderme los pacientes, las madres gestantes, perdón, los madres gestantes, me las tiene que valorar de esta manera, tiene que cumplirme con estas metas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que trato de decirle es que en una contratación se estipula lo que exactamente se debe realizar en el servicio y que debe plasmarse en un acuerdo de voluntades. Por eso se lo leo nuevamente. Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. ¿Qué quiere decir no hacer? Por ejemplo, si llega un paciente de la EPS y dice, mira, aquí a mí me dijeron que aquí se estaban atendiendo pacientes que requieren cirugía de mano. Y resulta y pasa que ustedes miran en sus acuerdos y dicen, no, pero nosotros en los acuerdos no estipulamos que la especialidad de ortopedia con cirugía de mano teníamos que atenderla nosotros. Entonces, es una forma de, digámoslo de una manera, pues, a grosso modo, no dejarnos meter el gol de la EPS. Por eso es importante que cuando nosotros lleguemos a un sitio a trabajar en IPS, nos demos a conocer o conozcamos más bien cuáles son los acuerdos de voluntades que hay entre EPS e IPS. Esas tarifas de las que yo le hablaba en materia de facturación y liquidación son tarifas que se hicieron hace muchísimos años. Por ejemplo, IS 2001, hoy estamos a 2020, tiene 19 años y solo han hecho como 2 o 3 modificaciones. Sin embargo, hoy para actualizarlo y llevarlo esos tarifas a valor presente de hoy, ¿ok? Tenemos que hacer un acuerdo de voluntades entre EPS e IPS y decir, bueno, por decir algo, hace 19 años la consulta de urgencia costaba 9,000 pesos. Vamos a por lo menos a llevarla a un precio por lo menos que razonable, vamos a ponerla en 15,000 pesos. Y se estipula en un acuerdo de voluntades. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. ¿Seguro que sí? Bien. ¿Seguro que sí? Sí. Bien. Dentro de la compra en servicios de salud,
nosotros en facturación vamos a ver bastante estos tres conceptos. En salud, nosotros podemos realizar o tener contrataciones de la siguiente forma. Por capitación. ¿Qué es una capitación? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Una que capacita. No, capitación, no capacitación. Capitación. Bueno, se los dejo de tarea. Igual por allá se los voy a decir más ahorita. Bien. Se puede negociar por evento, ¿ok? Y se puede negociar por conjunto integral de atención. ¿De acuerdo? Esas son las tres modalidades de contratación que hay en salud actualmente en Colombia. Hay un proyecto donde se va a ampliar o se va a mejorar la contratación, pero hasta hoy, 11 de junio, no está vigente. Lo que está vigente es que podemos contratar por capitación, por evento y por conjunto integral de atención. Bien, les voy a leer el concepto de cada uno. El pago por capitación dice que es el pago anticipado de una suma fija que se da por persona y tendrá derecho a ser atendida en un periodo de tiempo partiendo de servicios pactados por la UPC. ¿Qué es la UPC? Les pregunto. Unidad de pago por capitación. Eso es lo que es una unidad de pago por capitación. Es un pago anticipado, ¿de acuerdo? Que el gobierno le da a las EPS o una suma fija. ¿Okay? Por cada persona. ¿Ok? Y esas personas tienen derecho a ser atendidas por un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Y obviamente en ese periodo determinado esas personas tienen que pactar qué servicios se les van a prestar por esa unidad de pago por capitación. De pronto hablamos de la UPC, unidad de pago por capitación, y eso es lo que significa unidad de pago por capitación. ¿Alguien tiene algo que adicionar? ¿Vamos bien? Sí. Listo, estoy ya. Sí. Sí, profe. La capitación. Profe, ahí puedo complementar que la UPC es un valor, el pago, como usted dice, que se le hace anual a cada una de las personas que están afiliadas al régimen de salud, sea contributivo o subsidiado. Exactamente. Bien. Entonces, lo que dice Yair es cierto. Es una suma fija, ¿verdad? Que se da por persona. ¿Okay? Sí. Y obviamente. Anual, creo que eso lo hace el reconocimiento de ese valor, lo desembolsan anual. Sí, exactamente. Listo, entonces, cada persona, pues, ya sabemos. Ok. Giselle, profe, escúcheme que la bebé está molestando. Bien. Las mamás tienen un camello duro, ¿ah? Con los niños recién nacidos. Bien, entonces, ya sabemos que una capitación, profe, es una suma fija que da el gobierno por las personas que están incluidas dentro del sistema de seguridad social y que tenemos derecho a ser atendidas de acuerdo a los servicios que nos prestan. Bien. Pago por evento. Yo igual les voy a pasar esta diapositiva. ¿Qué significa el pago por evento? Es el mecanismo en el cual el pago se realiza por actividades. Por actividades. Exactamente. Intervenciones, insumos y medicamentos prestados a un paciente durante un periodo determinado con una Profe, una pregunta. Ahí cuando el pago es por evento, también entran también los procedimientos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, suponiendo la EPS, ¿ok? Tiene una contratación con la IPS Policlínica, ¿de acuerdo? Listo. La IPS Policlínica, suponiendo, tiene la especialidad de tiene el neurocirujano, nos quedan 10 minutitos. Listo. Entonces, el neurocirujano dice, bueno, yo le voy a prestar ese servicio a tarifa SOAT, ¿de acuerdo? En el acuerdo de voluntades, pero les voy a cobrar por evento. Cada vez que llega un paciente con trauma en cabeza, pues tienen que llamar al neurocirujano y él atiende por el neurocirujano. ¿Cuál es la diferencia del evento? Hombre, que simplemente pues se le paga por cada vez que se llame al neurocirujano. Si no se llama en el mes, pues lógicamente no se le paga. Si se llama en el mes 40 veces, son 40 veces que tiene que pagársele al neurocirujano. Ya las tarifas se pactan, ahí nos lo dice, el pago que se realiza por actividades, intervenciones, insumos y medicamentos prestados a un paciente durante un periodo determinado. Bien.
lógicamente, por evento se pueden dar que el neurocirujano pacte con la IPS, las tarifas. También se puede dar un pago por evento entre EPS y cirujanos. Ya. Esa es una modalidad de contratación y no solamente se da en el ámbito EPS e IPS, también se puede dar EPS y recuerden que un neurocirujano es un prestador de servicios de salud o un médico es un prestador de servicios de salud. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Bien, listo. El caso por conjunto integral, o sea, un paquete o grupo relacionado por diagnóstico. Es decir, la IPS o la EPS le puede decir a la IPS, miren, yo la cesárea se la voy a pagar a ustedes en $1.000.000. Si usted me hacen 30 cesáreas, yo por cada cesárea se la voy a pagar $1.000.000. Serían 30 cesáreas, 30 millones de pesos. Esa es la diferencia. La gente dice, uy, qué chévere, nos están pagando $1.000.000 por cesárea, suponiendo. Pero si el paciente se te complica y si requiere más días de hospitalización y si requiere unidad de cuidados intensivos, esa platica la pagas tú como IPS porque la EPS pactó contigo por evento esa especialidad o esa patología, la cesárea. ¿De acuerdo? ¿Me hago entender? Sí, señor. Ya. Entonces, es un riesgo contactar por conjunto. Por conjunto ciertas especialidades o ciertas patologías. Sin embargo, hay IPS que se arriesgan. Eso está dependiendo del perfil epidemiológico y de cómo está la población en materia de salud. Bueno, listo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Seguro que sí, sin pena. El profe, va embalado, aguanta el viaje. Miren, aquí nos habla de los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la negociación y suscripción de acuerdo de voluntades para la prestación de servicios. Mire, lo mínimo es que la IPS y EPS, dice, la IPS debe estar habilitada. Recuerden que no podemos nosotros armar una IPS en un garaje, no, vamos a armar un garaje, aquí metemos un médico, el médico nos atienda, no. Tiene que haber una visita por parte del Ministerio de Salud o Protección Social para que se habilite. De ahí te definen qué tipo de nivel vas a quedar, qué tipo de complejidad vas a quedar. O sea, no, el tema de colocar una clínica no es así de fácil como la gente piensa. Verifican que su capacidad instalada, o sea, su instalación y todo lo que comprende la clínica, por servicio a contratar, teniendo en cuenta la condición geográfica y epidemiológica para con la población que va a ser atendida. Bien, por decir algo, la policlínica, estoy haciendo el ejemplo de la policlínica porque es el ejemplo más cercano, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, sí, la IPS policlínica, pues ya sabemos que está en Ciénaga. Y de acuerdo al perfil epidemiológico, ¿qué es el perfil epidemiológico? Hombre, las EPS ya saben cuántas madres gestantes hay en Ciénaga. Actualmente ellos lo saben, por intermedio de los RITs, que lo vamos a ver más adelante. ¿Saben cada cuánto pues los niños presentan problemas por dificultad respiratoria cuando llegan las épocas de lluvia, por decir algo? Estas lluvias lo que traen es, en este periodo, problemas respiratorios con los niños. Y las EPS saben eso perfectamente y saben cuál es, de acuerdo a la clínica, su situación geográfica, cuál es la población al cual puede atender esta clínica. ¿Me hago entender? El tipo de modelo de atención, como lo hablamos ahorita, listo. Esta clínica, chévere, mira, es una clínica de tercer nivel de complejidad. Aquí manejamos radiología, tomografía, tiene unidad de cuidados intensivos. También creo que podemos ver pacientes con neurología, oftalmología. Es una clínica bastante amplia, suponiendo. Y también se requiere que tenga unos indicadores de calidad definidos por el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. O sea, esas son las condiciones mínimas para poder contratar con los prestadores de servicios. Las EPS tienen que tener claro cuál es el tipo de población que le van a asignar a las IPS. Cuál es el modelo de atención que ellos requieren de acuerdo a esa población. ¿Cuál es la red de servicios que requieren ellos que la IPS tenga? Necesitan saber cuál es la dirección de los acuerdos que tengan las IPS con esa subcontratación de la que hablaba Yair ahorita, con el tema de complejidad de servicio. La EPS debe saber todo. O sea, recuerden que nuestro servicio debe ser solidario. No podemos dejar todo al azar. Para que cuando haya un movimiento, ¿quién es el pagano? Primero, la EPS es la que debe responder. Recuerden que ella es la entidad administradora del plan de beneficio y ella es la que tiene que verificar y estar al tanto que la IPS esté cumpliendo a cabalidad la contratación pactada. También debe verificar que la EPS debe tener unos mecanismos de difusión de comunicación a la red de prestación de servicios a los usuarios. Debe tener un portal donde
le debe explicar a los usuarios, por ejemplo, venga, aquí nosotros, lo que les explicaba en la portabilidad, si usted se muda de servicios, aquí en este municipio tenemos estas clínicas que tienen red de servicios, convenios con nosotros, para que a usted no se le interrumpa el servicio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Seguro? Nos quedan como 3 minuticos. Bien. Los requisitos mínimos que se deben ser incluidos en los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios. La duración, lo que hablamos ahorita, lo que ustedes me decían a mí, profe, en un contrato debe haber cuánto nos van a pagar, el monto, la población, los servicios que se van a contratar, ortopedia, suponiendo oftalmología, urología, ¿de acuerdo? Otorrinolaringología, las tarifas, si va a ser a tarifa IS, tarifa SOAT, cuando estemos en facturación vamos a ampliar sobre ese tema. La referencia y contrarreferencia, eso debe tener claro en la prestación de servicios. La periodicidad de los RIPs, o sea, luego de eso vamos a explicarlo más adelante. Las auditorías de la EPS, verificar que la clínica o la IPS está haciendo las cosas bien. Y también tener claro los mecanismos de solución de conflictos. Entre EPS e IPS siempre van a haber conflictos, disputas por las cuentas sobre todo. Pero tiene que haber, así como hay disputas, tiene que haber un mecanismo para solucionar los conflictos, solo con el hecho que eso no migre o llegue hasta la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuando lleguen allá esa entidad es imparcial y sanciona en muchos casos a uno y en otros casos a ambos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Las condiciones mínimas que se deben incluir en el acuerdo de voluntades para la prestación de servicios mediante la capitación. En la modalidad de capitación, la base de datos, cuáles son los pacientes que vamos a atender, el perfil epidemiológico, por decir algo, vamos a atender madres gestantes, la EPS tiene que enviarnos la base de datos de las madres gestantes que tienen. Suponiendo pacientes que tengan dificultad respiratoria, la base de datos tiene que enviarnos el paciente. La unidad de pago por capitación por cada paciente, cuál fue el valor que le estipuló el Estado por cada paciente este año. Las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos que vamos a prestar. Las metas de cobertura. Recuerden que en capitación tenemos que cumplir unas metas por vacunas. Aquí tiene que ver por resolutividad, oportunidad de la atención. Eso debe quedar claro en un contrato por capitación. Y el ajuste del precio por novedad de ingreso y egreso de la población que tenga la EPS. Recuerden que lo que hablamos en portabilidad, las EPS deben actualizar las bases de datos a través de la ADRES, en la base de datos única de afiliados, para que se puedan cruzar y que cuando presenten los cobros, pues no hayamos de decir, no, que este paciente se fue, que se nos fue. Tienen que estar actualmente actualizando eso. ¿Preguntas? No, profe. Bien, vamos bien. Listo. Condiciones mínimas que se deben incluir en los acuerdos de voluntades para la prestación del servicio conjunto integral. Las actividades, procedimientos, intervenciones e insumos. Las tarifas y actividades. Eso es básicamente lo que tiene. Recuerden que el conjunto integral es salgo sapo, hablando castizamente, salgo sapo, salgo rana, te voy a entregar por cesárea, suponiendo 1 millón de pesos. Ya sabemos que si el paciente se complica es culpa tuya, o culpa tuya no, o tú eres la que tienes que manejar esa complicación y no trasladármela a mí como IPS, como EPS, perdón. ¿De acuerdo? Y por último, en la compra de servicios de salud debemos tener en cuenta el soporte de las facturas. Debemos dar permiso a la persona para que atienda la historia clínica, pueda ver la historia clínica. Tiene que haber un manual único de glosas, eso lo vamos a explicar más adelante. Quedar claro las cuotas moderadoras y copagos que deben cancelar las personas. Y tener en cuenta la liquidación y terminación del acuerdo de voluntades, que este se debe dar 4 meses después si lo queremos liquidar después de haber cumplido el contrato. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Ninguna, profe. Bien, listo. Fue un poquitico rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Chicos, yo igual le voy a pasar esta diapositiva para que la lean ustedes y se queden con el conocimiento. Chicos, ¿qué opinan si